Bueno, hermanos, ¿cómo están? Por favor, acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a estar allí, en este pasaje. Qué bendición es estar con los... Amén. Así seamos pocos, pero Dios está con nosotros. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, el versículo 11 en adelante. Cuando estén ahí se ponen de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Por favor. Vamos a leer un pasaje y dice, y aconteció que yendo él a Jerusalén pasó por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea le vieron a él, le vinieron a él encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo Jesús, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, Padre Celestial, de estar aquí, Padre bueno. Te pido, Padre Celestial, que seas tú con nosotros, Padre Celestial, en esta enseñanza, en esta palabra, Padre bueno. Te pido que me des el discernimiento, Señor, para poder hablar de tu palabra, porque realmente yo no soy nadie si no estás tú conmigo, Padre Celestial. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Una vez más, Padre Celestial, pongo en tus manos esta enseñanza y a los hermanos que se encuentran aquí en la iglesia, Padre Celestial, gracias por haberlos traído a la iglesia. Pongo en tus manos este tiempo, Padre Celestial, de predicación en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Aquí vemos una historia de 10 leprosos que fueron sanados cerca a los lados de Samaria. Dice que estaba entre Samaria y Galilea. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se la llevan muy bien, eso lo tenemos claro, pero vemos que es muy importante lo que da a entender todo este mensaje acerca de este samaritano. Y vamos a leer de nuevo el versículo 11 y el 12. Y aconteció que yendo él a Jerusalén pasó por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando él en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos. ¿Sí? Vemos aquí, hermanos, esto. Y yo quiero mostrarles algo, pero antes de mostrarles algo, quiero que vayamos al capítulo 13 y al versículo 1. Vamos a ver aquí, Jesús se encontraba en Galilea, ¿sí? Él venía de Galilea hacia Jerusalén. Y aquí en el capítulo 13, versículo 1 nos dice, y en este mismo tiempo estaba allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondió Jesús y le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores más pecadores que todos los galileos? Que él en este momento se encuentra en Galilea. Y si vamos al versículo 22 de este mismo capítulo, nos dice lo siguiente: y pasaba
por todas las ciudades y aldeas, enseñando y avanzando hacia Jerusalén. ¿Por qué estaba avanzando hacia Jerusalén? Jesús estaba avanzando hacia Jerusalén porque él sabía que dentro de poco tiempo iba a morir en la cruz. Vamos a ver, el ministerio de Jesús se basó prácticamente en estos tres lugares: en Jerusalén, en Samaria y en Galilea. Y el título del mensaje de hoy es: Hoy vuelvo para darte las gracias. ¿Cuántos de nosotros volvemos a Dios para darle las gracias por algo que Él hizo por nosotros, por cualquier cosa que haya sido de bendición para nosotros? Muy pocas veces hacemos esto. Pero quiero mostrarles algo y es, no sé si no está pasando, hermano, su culpa, yo estoy en el púlpito, o sea que ya no es la mía. Es un chiste. Tengo que aprovechar mientras el pastor no está. Pero quiero mostrarles algo y es, no sé si me debo para mostrarlo, no creo. Bueno, Jesús se encontraba en Galilea y entre Galilea y Judea, que es donde está Jerusalén, se encuentra Samaria, que es el lugar que podemos ver que es amarillo. Vemos que por obligación dentro de Israel a Jesús le tocaría pasar por Samaria. Por eso es que contamos que la vez que se encontró con los leprosos y la vez que se encontró con la mujer en el pozo, él pasaba por los alrededores de Samaria. Bueno, quería solamente mostrarles como este tiempo en el que Jesús estaba en el país de Israel y cómo estaba distribuido Galilea, Samaria y Judea para tenerlo como en un contexto. Ya puede pasar la diapositiva, hermano, muchas gracias. Vemos aquí, hermanos, que le vinieron 10 leprosos. Ahora, ¿qué es la enfermedad de lepra? La lepra es una enfermedad que daba en estos tiempos y eran como llagas que se daban en todo el cuerpo. Y muchas de estas veces cuando la enfermedad iba muy avanzada, las personas se les iba cayendo sus extremidades, se les iba cayendo los dedos, se les iba viendo ya el hueso en sus manos, podían ver su carne, y toda era una enfermedad que era muy despreciada y según los judíos no era solamente una enfermedad que era despreciada, sino que daba un aislamiento social, sino también espiritual, ya que las personas creían, o los judíos creían, que los que eran enfermados de la lepra estaban siendo castigados por Dios. La lepra era una enfermedad de la piel fue considerada una enfermedad de pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro y contaminado. No hay nada explícito en la Biblia, pero podemos ver algo que puede ser considerado como esto. Perdón, se me fue la palabra. El siervo de Eliseo, él pecó contra el propósito de Dios para con Naamán, que fue con lepra, donde Eliseo le dijo: ve, lávate en el río Jordán 7 veces, sumérgete y se limpió. Ni siquiera salió y le dijo esto, fue el siervo que lo hizo. Pero este hombre decidió ir y buscar algo más, sacarle más a este hombre que llevó tantas riquezas y tantas cosas. Y vemos al final de la historia, vemos que la enfermedad de este extranjero se pasó a Jesse. Jesse, gracias, hermano. Digamos que por este lado es un castigo de Dios por haber buscado algo que no le pertenecía a él. La gloria era para Dios por haber sanado a este hombre, pero Jesse quiso otra cosa. Pero no saliéndonos del tema, vemos que los judíos se separaban. Y vemos en el versículo 17, en el capítulo 17 de Lucas, vemos en el versículo 12, dice que ellos se pararon a lo lejos. Ni siquiera se acercaron a Jesús. Ni siquiera tuvieron el valor de decir: voy a acercarme a Jesús y de pedirle sanación.
Y esto se puede asemejar a la vida cristiana, ¿sí? ¿Por qué lo puedo asemejar a la vida cristiana? Cuando nosotros estamos en pecado, tenemos algo en nuestra vida que está mal, no queremos venir a la iglesia, no queremos encontrarnos con ningún hermano, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. ¿Por qué no queremos orar? Porque nos da vergüenza de nuestro pecado. Y estos hombres eran impuros, de acuerdo a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Estos hombres se pararon a lo lejos y miraron a Jesús. Cuando nosotros nos paramos a lo lejos y miramos a Jesús, hay un progreso. Pero si nos paramos a lo lejos y miramos a Jesús y no hacemos nada de que nos va a servir, seguimos en el mismo pecado, y la lepra es un sinónimo del pecado que hay en la vida del cristiano. Cada vez que hay pecado en nuestra vida, hermanos, haga de cuenta que usted está siendo contaminado por la lepra espiritual. Cada vez que permitimos una contienda, cada vez que permitimos cualquier tipo de pecado, sea orgullo, sea vanagloria, cualquier tipo de pecado en nuestra vida, estamos siendo contaminados espiritualmente. ¿Sí? Nuestro espíritu ya está con Cristo. ¿Sí? Amén. La salvación no se pierde, pero usted está siendo contaminado. El lugar donde vive Dios en usted está siendo contaminado. Su corazón está siendo contaminado por el pecado. Y por eso esto se puede asemejar. El aislamiento social de la iglesia también espiritual, porque ya no va a querer las cosas de Dios como lo quería antes, cuando tenía el gozo de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de venir a la iglesia. El gozo que se siente al venir a la iglesia, hermanos, es impresionante. Cuando por ocasiones uno se enferma y ve los cultos en vivo, es bueno, es agradable, pero no es el mismo gozo que uno siente cuando está en la iglesia. Allá el Espíritu Santo está en este lugar y se mueve dentro de nosotros, hermanos. Eso es algo que hay que admirar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y no es lo mismo verlo desde una transmisión, aunque si no puede venir, es una bendición tener estos medios, pero si puede venir a la iglesia, venga, porque ese gozo que se siente en la iglesia no lo va a sentir en su casa. Vamos a ir, hermanos, a Salmos 32, versículo 3. El pecado es algo que destruye, destruye su vida espiritual, y destruye no solamente su vida espiritual, sino que destruye su cuerpo. ¿Cómo lo podemos ver? En Salmo 32, David nos habla de su pecado, o nos hace referencia a su pecado que tuvo con Betsabé. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El pecado no solo destruye su vida espiritual, destruye también su cuerpo. Yo he visto personas que se han alejado de Dios, que se han alejado de Dios y de sus caminos, y se ven envejecidas, hermanos, literalmente se ven ya deterioradas, como cansadas, agotadas, y cuando están tan lejos de Dios, no son la misma persona, no se ve el gozo que da la palabra de Dios, sino que se ve ese placer momentáneo que da el pecado. El pecado da un placer momentáneo, pero solamente es por un momento. Y ese momento pasa y su vida empieza a ser destruida por el pecado, porque le damos cabida a Satanás. Y hermanos, no vamos allá, pero en Primera de Pedro nos habla acerca de que Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Él no está cada domingo buscando a quien devorar, él está todos los días buscando a quien destruir la vida espiritual que tiene con Dios. Entonces estos hombres, al mirarlo de lejos, ellos sabían que estaban completamente contaminados.
Pero ellos querían algo más que solamente que Jesús los viera, que les viera su pecado, no. Ellos querían que los viera como leprosos. Ellos querían algo más. Y vamos a leer en el versículo 13. Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, cuando nosotros alzamos la voz para decirle a Dios, gracias Señor, porque estoy en una prueba. Gracias Señor, porque me diste esto. Gracias Señor, porque me diste esta petición que te estaba pidiendo, valga la redundancia. Gracias Señor, porque me has protegido. Gracias Señor. Solamente agradecemos a Dios en las situaciones en las que nos encontramos bien, pero cuando le agradecemos a Dios en las situaciones en las que nos encontramos mal. Cuando nos encontramos mal es cuando más buscamos a Dios para que nos ayude, pero no le buscamos a Él para decirle gracias Señor porque me encuentro en esta dificultad. Buscamos a Dios para que me saque de este problema, para que me saque de esta prueba, para que me ayude a pasarla. Pero ¿cómo decimos en nuestra oración? Señor, gracias porque estoy en esta prueba. No, siempre decimos, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Pero ¿le agradecemos? Estos hombres, estando en pecado, estando con su lepra, estando con su problema, con su lepra, ellos dijeron y alzaron su voz. No les importó lo que dijera todas las aldeas en Samaria, no les importó todos los que andaban con Jesús, no les importó lo que dijesen. Ellos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, porque tenemos lepra, porque estamos contaminados, porque somos impuros. Y cuando nosotros pecamos, ¿cuándo decimos esto? Cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdóname por mi pecado. O no lo pongamos solamente en cuanto a referencia a pecado o a pruebas. Cuando nosotros salimos a la calle a decir, Jesucristo es el único que lo puede salvar, en este momento se está yendo al infierno. Cuando nosotros alzamos la voz para predicar el Evangelio. Nos sentimos muy cómodos aquí en la iglesia porque todos creemos lo mismo. Pero cuando estamos afuera es cuando nos sentimos nosotros incómodos. Y es cuando no deberíamos de sentirnos incómodos, sino hacer sentir incómoda a la persona que está pecando. Y muchas veces somos nosotros los que nos sentimos incómodos al regalar un romano en la calle. Es triste, hermanos, que la iglesia de Dios le dé vergüenza alzar su voz. Alzar su voz y decir, Cristo te ama y te quiere salvar, pero quiere que tú te arrepientas primero. Las iglesias de hoy en día solamente dicen, Jesús te quiere salvar, Jesús quiere que tú vayas al cielo. Les muestran el remedio, pero ¿dónde están mostrándole la enfermedad? Y ellos, estas personas van alegres, uy, sí, voy a ser salvo, voy a ir a la iglesia. Voy a ir al cielo, voy a estar con Cristo. Pero cuando una persona verdaderamente les dice, usted no va al cielo si no se arrepiente primero. Y cuando se chocan y ven que alguien les está hablando y les está confrontando, ahí es donde dicen, esto no me gusta, esto no fue lo que me enseñaron a mí. Es porque estas iglesias están enseñando falsa doctrina. Pero nosotros con una doctrina verdadera nos da vergüenza decir, le regalo el libro de Romanos que habla acerca de la palabra de Dios, que habla de la salvación que Dios le está ofreciendo a usted a través de su Hijo Jesucristo. A través de que usted se arrepienta y le entregue su vida al Señor. Nos da pena decir esas pocas palabras y solamente decimos, le regalo este libro para que lo lea. Puede ser de gran bendición y él lo puede leer, pero usted cayó. Usted enmudeció en el momento en el cual era necesario que usted dijese que era de Dios para él. Y solamente decimos, permítame, yo le regalo. Que tenga una feliz tarde. Hermanos, no solamente es decir y regalar el Romanos, es ir, predicar, alzar la voz.
no quedarnos callados. Estos leprosos no se quedaron a lo lejos mirando la obra de Dios. Ellos alzaron la voz y dijeron, yo quiero participar. Y ahí es cuando nosotros debemos entrar, hermanos. Nosotros debemos entrar y decir, no nos debemos de quedar a lo lejos en la iglesia diciendo, qué maravilla. Hay tantos hermanos trabajando en la iglesia, hay tantos hermanos manejando la buceta, hay hermanos manejando el equipo de sonido, hay hermanos predicando, otros alabando, otros en el coro, otros en los instrumentos de música. Qué maravilla, una iglesia, qué bendición estar en esta iglesia. Y sí es una bendición, pero cuando va a alzar la voz usted y decir yo quiero trabajar también. Ahí es cuando nos da dificultad alzar la voz. Y nos quedamos a lo lejos y miramos las maravillas que hacen con los hermanos y decimos, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no me pasa lo mismo que le pasó al hermano Oscar? A él le está pasando cosas maravillosas, ¿por qué no me pasa a mí? Es fácil la respuesta, porque usted no quiere trabajar, porque usted no quiere arrodillarse delante del Maestro y decir, ten misericordia de mí, permíteme trabajar en tu obra. Porque nos da difícil trabajar barriendo y haciendo aseo en la iglesia. No, yo quiero pararme en el púlpito y una vez, no, todo tiene su orden. Dios es un Dios de orden. Y ellos solamente se pararon a lo lejos y dijeron, Señor, yo quiero ser sano. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Nosotros debemos de predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros. ¿Por qué nos da temor predicar el Evangelio? Si mucho le dirán, no quiero escuchar, no me dé el romano, no lo voy a utilizar. Y cuando nos dicen eso es donde más duro nos dan. Nos dan más duro en nuestro ego de cristiano. No es mi acepto, no voy a volver a evangelizar. Ya no quiero evangelizar. ¿Por qué le es tan difícil decir, gloria a ti, Señor? Él lo desechó, él dijo que no, pero 4 personas más pueden decir, sí, dame el romanos. Pero nos quedamos callados y decimos, no voy a seguir evangelizando. Y nos quedamos con el montón de romanos y se acaba el tiempo del evangelismo y nos quedamos con un montón de romanos. ¿Cuántas personas usted privó de que leyeran este libro? ¿Cuántas personas usted privó de que usted tuviera el tiempo de enseñarles y decirles cómo ir al cielo? Solamente porque una persona le dijo, no quiero que me dé el romano, soy católico apostólico romano. Hermanos, debemos de crecer espiritualmente, debemos de saber cómo son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son fáciles. No es, como lo dije en una enseñanza anteriormente, la vida cristiana no es un jardín de rosas, no es bonita como la muestran las falsas doctrinas, es difícil trabajar en la obra de Dios, es duro, pero no imposible. No es imposible, hermanos. Vamos a ver en el Lucas 17, regresemos a Lucas 17, versículo 14. Vemos, hermanos, vamos avanzando en esto y vemos aquí que estos 10 leprosos fueron a Jesús, a lo lejos le vieron y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estas últimas palabras, leámoslas juntos, dice, volvió glorificando a Dios a gran
voz. Nosotros glorificamos a gran voz aquí, cantamos a gran voz aquí. ¿Allá? ¿Lo hacemos? ¿Cuántas personas, hermanos, de nuestros vecinos, cuántas personas de nuestro alrededor, cuántas personas de nuestro diario vivir saben que somos cristianos, pero no precisamente porque nos vean con una Biblia, sino porque estamos dando un testimonio? Porque estamos diciendo a gran voz, glorificando a Dios, exaltando el nombre de Dios, diciendo que Jesús es el único que puede salvar, enseñando el Evangelio, que es un mandato que Dios nos dio. El predicar el Evangelio, la gran comisión, no es si usted quiere. Jesús no les dijo, si ustedes quieren, vayan, predican en mi nombre. Jesús les dijo, vayan y prediquen en mi nombre. Vayan y enseñen lo que yo les enseñé. Y estos hombres lo hicieron a gran escala. Pablo lo hizo a gran escala. Todos estos hombres de Dios en el Nuevo Testamento lo hicieron a gran escala. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nos es difícil? Porque a veces decimos, no, pero es que mi vecino dice esto, mi vecino dice aquello, mi vecino dice que no, que esos son cosas que inventa la religión, no, que yo puedo ser salvo así, que yo puedo ser salvo así, que no, que yo voy a ser salvo por obras, no, que no, gracias, no quiero escuchar. Mis compañeros de trabajo se burlan de mí. Las personas de mi alrededor, mis familias, mis familiares se burlan de nosotros. Hermanos, ¿qué familia no se burla de un cristiano? O sea, la familia es la parte más difícil para un cristiano evangelizar. ¿Por qué? Porque no creen. Porque muchas veces no damos testimonio de lo que somos. Porque muchas veces nos da pena alzar la voz en la familia. Si no somos capaces de alzar la voz en la familia ni en nuestro vecindario, mucho más difícil nos va a ser alzar la voz evangelizando. Porque si no podemos con las personas cercanas, mucho menos vamos a poder con una persona que no conocemos. Nos es fácil entregar literatura, pero no nos es fácil hablar con alguien. No nos es fácil alzar la voz. Hermanos, algo que me pasó, quería contarles y bueno, no, esto era para los jóvenes, no les conté. Pero yo estuve hablando con los jóvenes acerca de que Dios está trabajando en el libro de Esther, nunca se menciona el nombre de Dios. Y Dios está trabajando en todo el libro, en todo el contexto, en toda la Biblia. Pues en todos los 10 capítulos se habla y sí quiero comentar algo, añadir algo a esto. Que fue el día de ayer que se me presentó un problema donde yo estaba trabajando, se nos presentó un problema con la buceta y estábamos tratando de buscar soluciones, pero no nos tomamos como el tiempo de decir, gloria sea a ti, Señor. O sea, cualquier problema, gloria sea y alabado sea tu nombre. Y hoy pasó algo, bueno, en realidad fue ayer que iba a trabajar y yo estaba preparando esta enseñanza el día anterior, que sabía que ayer yo no se me iba a hacer posible. Y pasó de que yo tenía que estar a las 8 en el Porvenir y desperté a las 7:30 de la mañana. El celular no me despertó, no sé por qué, pero no despertó. O no lo escuché, una de dos. Desperté a las 7:30 de la mañana, tenía que arreglarme, tenía que coger un transporte que casi no pasa.
y llegué media hora tarde. Pero en todo lo que yo viví en ese momento, yo dije, yo no voy a decir por qué pasó, yo voy a decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que está pasando. No sé por qué está pasando, pero si tú permitiste que las cosas estén pasando así, yo voy a glorificar tu nombre. Y yo le dije en mi oración, Señor, gracias. Gracias por todo, por lo que estás haciendo en este momento, porque me estás haciendo más maduro espiritualmente. En el momento en que nosotros nos damos cuenta de que no solamente por las cosas buenas debemos darle gloria a Dios, sino que también por las malas, estamos siendo maduros espiritualmente. Estamos madurando espiritualmente. Y yo recordaba lo que yo estuve estudiando en estos versículos y yo dije, no, yo no puedo. Yo no puedo ser como, vamos a ver más adelante, como los otros 9 que no regresaron. Yo debo de ser como este samaritano que dijo, yo vengo a decirte gracias, Señor, por sanarme. Por todas las dificultades que yo tenga, Señor, muchas gracias. Por las pruebas, Señor, gracias te doy. Es difícil, pero es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Vamos a ver el versículo 14, creo que ya lo leímos. Bueno, cada uno creyó con fe, pero solamente uno. Vemos en esto que regresó. ¿Dónde están los? No se dice que son judíos, todos los otros 9, pero me imagino que eran judíos, porque solamente se menciona un samaritano. Aunque podemos mezclarlos. La Biblia no nos lo dice, pero estos 9 personas leprosas, ¿dónde están? ¿Por qué no regresaron a glorificar el nombre de Dios? Porque los sanó. Porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura en este tiempo. Y si le pidieron a Dios con tanto fervor, ¿por qué con tanto fervor no fueron capaces de decir y de ir, gracias, Señor, por haberme sanado? No tomaba mucho tiempo. Si fueron sanados en el transcurso en que iban hacia los sacerdotes, porque el versículo 14 nos dice, perdón, el versículo 15, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y veamos el versículo, bueno, vamos a ir primero que todo a Juan capítulo 20, versículo 29, y si me lo lee por favor el hermano Oscar, le agradezco. 20:29, sí. Hermanos, nosotros somos bienaventurados porque creímos y no vimos. Tenemos ese privilegio. ¿Por qué quise leer este versículo, hermanos? Porque estos 10 hombres le creyeron a Dios y fueron sanos. Fueron sanos. Pero pasa lo siguiente, hermanos, que muchas veces creemos en fe, pero cuando pasan las cosas que nosotros le pedimos a Dios, no le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Como bien saben todos ustedes, yo tengo un problema, yo tengo una enfermedad ya de muchos años. Y yo llegué a la conclusión de preguntarme y de pedirle a Dios de que sea sano. Yo llegué a esta hermosa conclusión, que vamos a ir a, creo que es en 2 Corintios, si no estoy mal. Segunda o primera, espero yo llego. Creo que es en segunda. Es más que todo un testimonio que quiero, 2 Corintios capítulo 12. Más que todo un testimonio que quiero compartir con ustedes, que va dentro de lo que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 12, versículos
Bueno, vamos a leer desde el versículo 8. Amén. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, por buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Cuando yo verdaderamente le presté atención a esos versículos, hermanos, yo comprendí algo. Si Dios quiere que yo sea sano, será glorificado. Si Dios quiere que no sea sano, será glorificado. Cualquier sea la voluntad de Dios, Él será glorificado. Él puede glorificarse, porque muy bien saben ustedes cómo es mi problema, y puede glorificarse en mi problema, como puede glorificarse cuando sea sano, o como puede glorificarse con mi problema toda la vida hasta que muera. No sé cuál es la voluntad de Dios, solo espero que se haga en mi vida. Pero quería compartir con esto, porque realmente nosotros nunca lo miramos desde esta perspectiva. Nunca volvemos atrás para darle gracias a Dios por algo que Él ha hecho por nosotros. Es muy difícil, porque nos llenamos tanto de gozo y está bien alegrarnos por lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros. Pero recordemos, hermanos, quién lo hizo. Cuando nosotros recordamos quién lo hizo, vamos a ir de rodillas delante de Dios y decir, gracias Señor. Gracias Señor porque tú hiciste esto por mí. Gracias Señor porque aunque no merezco, tú moriste en la cruz por mí. Gracias Señor porque me diste la salvación. Gracias Señor porque gracias a ti no voy a ir al infierno. Hay muchas cosas por qué agradecer al Señor. Tantas cosas en nuestras vidas, sean buenas y malas, hermanos. Aquí la Biblia no nos dice que agradezcamos solamente a Dios por lo bueno, dice que nos gloriemos en las debilidades, en las afrentas, en las tribulaciones, en los problemas. Lo dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios yo lo creo. Regresemos, hermanos, a Lucas 17, capítulo 17, versículo 16. Aquí vemos algo muy interesante. Versículo 16 y 17 y dice, y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No son estos los de la Iglesia Bautista Victoria? ¿Dónde está el resto? No me refiero en ese momento, ¿ok? Me refiero a las personas salvas que trabajan en la iglesia. Ejemplo, ¿son estos los que trabajan en la iglesia? ¿Dónde está el resto de la iglesia? ¿Dónde yo salvé a toda esta cantidad de personas? ¿Dónde están para servirme, para dar gracias? ¿Y saben qué es lo más curioso? Es que el único que decidió ir a darle gracias a Dios no fue judío, fue un extranjero. Muchas veces las personas de afuera son más dadas a darle gracias a Dios de lo que somos los cristianos. Y es triste decir esto, porque debería ser al contrario, ¿cierto? Pero cuando él dice, cuando él dice que cuando la Biblia dice que este era samaritano, Jesús dice, y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? ¿Y los 9 dónde están? O sea, como preguntando al samaritano, diciéndole, ok, gracias. Ok, viniste a dar gracias, pero ¿dónde está el resto de las personas que estaban contigo?
Pero aún así, ¿dónde está el resto de las personas que trabajamos en esta iglesia? ¿Dónde están las personas que no han trabajado pero quieren trabajar? Vengan, trabajen, hermanos. Hay muchos ministerios en la iglesia. Hoy descubrimos un ministerio impresionante, empujar la buceta. Qué gran ministerio, de verdad. Fue impresionante ese ministerio. Hubimos bastante, ¿cierto, hermano? Muchos para empujar la buceta. Qué gran ministerio. Pero es un chiste, hermanos, pero realmente hay muchos ministerios en la iglesia. Hay mucho trabajo. ¿Dónde están los cristianos que quieren trabajar? ¿Dónde están los cristianos que le impide el pecado? ¿Dónde están las personas para trabajar? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están los que van a agradecer lo que yo hice por ustedes? Vemos, hermanos, vamos a ir a Job capítulo 2, versículo 10. Ya lo habíamos leído anteriormente en la enseñanza que yo hice hace unos días. Y dice, y él dijo, hablando Job, y él le dijo, ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, cuando tenemos cosas grandes, todos están alabando a Dios. Cuando tenemos problemas, no estamos muy agradecidos. Pero Job, en sus tribulaciones, en sus dificultades, con su lepra, porque Job tenía lepra, alabó a Dios y no desagradó a Dios en ninguna de sus palabras. La Biblia lo registra. Job fue un hombre justo a pesar de todo lo que él vivió. Y Dios lo recompensó con muchísimas cosas más de las que tenía. Y no estoy diciendo esto para que empecemos a venir ay, no, que ya quiero trabajar, Dios me va a recompensar. No, no busquemos la recompensa de Dios, busquemos agradar a Dios. Son dos cosas distintas. Si Dios quiere recompensarnos, bien recibido será, pero que ese no sea el propósito por el cual venimos a trabajar en la iglesia, por el cual venimos y honramos el nombre de Dios, por el cual venimos y agradecemos a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que vivimos. Vemos el versículo 18 y 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Vemos, hoy no lo bloqueé, qué triste, perdónenme, hermanos. Vemos, hermanos, que es como una forma de pregunta. Es como diciendo, o sea, ¿solo vino usted extranjero y a glorificar el nombre de Dios? ¿Dónde están los demás? Sí, vemos que cuando Jesús vino y una mujer le pedía algo, no recuerdo qué fue lo que le pidió, que Jesús le dijo, yo no puedo sacar la comida del pan de mis hijos y dárselo a los perrillos. Él le hablaba fuerte a las personas que no eran de Judá, que no eran de Israel. Les decía, ok, el evangelio es para los israelitas, no para ustedes. Pero aún así ella tuvo fe y dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús dijo, en ninguna parte de Israel he hallado tanta fe. Que diga eso de un extranjero que viene a Jesús y le pide algo, es maravilloso, pero hermanos, cuando Jesús va a decir, no he hallado tanta fe en la iglesia Bautista Victoria como estos hermanos, como esta iglesia, no he hallado tanta fe en iglesias en Río Negro de Sana Doctrina como la iglesia Bautista Victoria. No he hallado tanta gracia en otras iglesias como en la iglesia Bautista Victoria. Que él diga, en esa iglesia hay siervos
hay personas que quieren glorificar mi nombre, hay personas que quieren exaltar mi nombre, a pesar de las tribulaciones y dificultades que tengan en sus vidas. Al final le dice y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, pero quiero mostrar algo y decir, creo que está en versículo anterior, el versículo 16 y dice, y se postró sobre su rostro a sus pies. No me puedo tirar en el piso, pero hermanos, se tiró de rodillas a los pies de Jesús y dijo, gloria sea Dios, gracias por sanarme. Porque a nosotros nos es difícil venir al altar y arrodillarnos y darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él está trabajando en mi vida, por en una prédica. Porque nos es difícil venir al púlpito y darle gloria a Dios. Hay predicaciones que son demasiado poderosas, hermanos, pero muchas veces nos quedamos en la silla por no venir al púlpito, o no hacemos lo que Dios está hablando en nuestros corazones por temor, por vergüenza, por decir, ay, yo voy a ser el único que va a salir al púlpito. No le importe lo que diga el vecino, hermano. Debe importarle lo que Dios piense, lo que Dios está trabajando en su vida. Si le dice, Kevin, vaya, arrodíllese en el púlpito y trabaje, que yo voy a trabajar en tu vida, ¿yo por qué me debo de negar? Si Él hizo un sacrificio tan grande que murió en una cruz para salvar mi vida, ¿por qué debería yo de negarme ante la persona que compró mi alma? ¿Por qué debería yo de negar y decir, no, Jesús, no, Dios, yo no lo haré? No voy a salir, qué vergüenza, qué dirán los demás. No, venga, arrodíllese, deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios obre y haga su milagro. Deje que Dios trabaje, hermanos, en el pueblo, en su pueblo. Nosotros, hermanos, somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Porque nos da miedo lo que diga, o nos da vergüenza, hermanos, lo que digan los demás. Si yo vengo y me arrodillo aquí, alguien se está burlando atrás, no me importa, yo estoy con Dios, estoy glorificando el nombre de Dios, estoy pidiéndole a Dios que transforme mi vida cuando venimos al púlpito. Mucho más, este hombre tuvo la gran virtud de poder arrodillarse a los pies de Dios y decir, gracias, Señor. Hoy vuelvo para darte las gracias. Hoy vuelvo porque tú me sanaste de la lepra. Muchos de nosotros le damos las gracias a Dios porque nos salvó. Pero ¿cuántos de nosotros no solamente le damos las gracias a Dios porque nos salvó, sino que le decimos, Señor, gracias porque me salvaste, pero más que gracias porque me salvaste, yo quiero trabajar para ti, quiero entregarte mi vida, quiero que trabajes con ella y hagas lo que tú quieras con mi vida. Pero gracias te doy, Señor, sea por lo bueno o por lo malo. No sé por qué estén pasando cada uno de ustedes, Dios sabe por lo que estoy pasando yo, Dios sabe por lo que está pasando cada uno de ustedes, hermanos. Dios tiene un plan, Dios tiene su plan perfecto para la iglesia, hermanos. Y Dios permitió que ustedes viniesen y escuchasen, y los que están en la transmisión, Dios permitió que escuchasen este mensaje. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Cerremos los ojos, hermanos, vamos a tomarnos un tiempo de invitación. Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que tú le agradezcas, te postres delante de ti, porque a pesar, hermanos, de que somos salvos, Dios quiere no solo salvarte, Dios quiere trabajar y hacer una obra maestra con tu vida. ¿Cuándo, hermanos, permitiremos que Dios
haga una obra maestra con nuestras vidas. ¿Cuándo permitiremos y diremos, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, puedes hacer conmigo lo que tú quieras? ¿Cuándo diremos, hoy, en este día, vuelvo a ti para darte las gracias por esta prueba? Hoy vuelvo a ti para darte las gracias por esta dificultad, por esta tribulación que pasé, que ya pude pasar gracias a ti. Hoy vuelvo a ti para decirte gracias, Señor, porque con esto tú me hiciste un poco más maduro espiritualmente. Hoy regreso a ti para darte las gracias, porque salvaste gran parte de mi familia, porque estás constriñendo el corazón de mis familiares, porque estás constriñendo el corazón de mi familia, porque mi familia es salva. Hoy vengo a darte las gracias a ti. Hoy vengo a darte las gracias, hermanos. Cuando vamos y tomamos el tiempo de arrodillarnos y decir, sé, Señor, que he pasado por dificultades, por pruebas, y es difícil pasar por este tipo de cosas, pero hoy vengo y te doy gracias por todo lo que he pasado, porque soy un hombre diferente después de esto. Gracias, Señor. Este leproso, este hombre fue sano de su lepra. Nosotros, por gracia del Espíritu Santo, por gracia de Dios, somos salvos, pero tenemos un cuerpo pecaminoso. Hoy vuelvo a ti a darte gracias porque me libraste de este pecado, porque pusiste a alguien que me librase de esta tentación. Gracias te doy, hoy vuelvo a ti a darte gracias. Todos los días, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas debemos de darle gracias a Dios. Hoy pongo en tus manos a cada uno de nosotros, Señor. Trabaja en nuestra vida y pon en nosotros un corazón agradecido hacia ti. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Padre Celestial, te pido, Padre bueno, que tú seas ayudándonos a entender y comprender tu palabra, Señor. Ayudarnos a ser como este leproso, como esta persona que necesitó de ti, porque a pesar de que los demás también fueron sanos, Padre Celestial, solamente uno fue y te dio las gracias. Te pido, Padre Celestial, que tengamos un corazón agradecido y que en todo lo que nosotros vivamos de aquí en adelante tengamos un corazón agradecido hacia ti, Padre Celestial. Pongo en tus manos este tiempo de invitación, Padre Celestial, el himno que viene a continuación, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano.